Hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Es un placer volver a estar en este espacio de Viviendo Santa Elena en su casa. Y hoy estamos por acá visitando la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia porque tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema supremamente importante en este momento. Ella es Gloria Inés Sánchez Vázquez, ella es adscrita a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ya nos va a contar quién es y qué hace. Bueno, yo me formé como bacteriólogo en la Universidad Católica de Manizales y por cosas de suerte en la vida hice mi rotación en el servicio de erradicación de la malaria y ahí empezó mi vida científica, porque un científico me identificó y me dijo que sí quería entrar a hacer investigación al grupo. Qué bien. Y de ahí arranqué a hacer microbiología, luego tuve la fortuna grande de hacer el doctorado en la Escuela de Salud Pública de Hopkins, lo cual me cambió mucho la perspectiva de cómo hacer la investigación en un país en desarrollo, en un país de bajos ingresos o en población que tiene desventajas socialmente. Y más o menos en el 2002 o 2004, ya no recuerdo muy bien, me fui a Europa y hice postdoctorado en epidemiología de prevención del cáncer. Ave María. Y recientemente empecé a trabajar en un tema que se llama la ciencia de la implementación, que trata de ver cómo todo este conocimiento que hemos adquirido a través de tantos años de investigación en salud, especialmente porque ya existen herramientas efectivas para prevenir el cáncer, los convertimos en una realidad en la vida rutinaria de las personas. Qué maravilla. Bueno, si usted, voy a hacer dos anuncios. Si ustedes ven cualquier cosa, escuchan algún ruido fuerte, está cayendo un aguacero súper fuerte, que no sé si se alcance a ver en la grabación, y de pronto escucharán truenos también, porque, bueno, en Medellín estamos y está lloviendo mucho. Entonces, con todos esos estudios, usted viene trabajando un tema supremamente importante, que era el que a mí me entusiasmaba para esta emisión, y es el tema del virus del papiloma humano y todo lo que tiene que ver también con cáncer de cuello uterino. Para nuestras mujeres de nuestro territorio de Santa Elena es muy importante porque en años anteriores, hace mucho tiempo, había una cultura de pronto de no hacerse la citología, de no estar pendiente de ese tipo de cosas, y había una gran incidencia de cáncer de cuello uterino en nuestras mujeres en el territorio. Entonces, me parece supremamente importante poder hablar de este tema el día de hoy. Entonces, bueno, ¿cómo llegó usted al tema del virus del papiloma humano? Sí, bueno, porque cuando hice el doctorado en Hopkins había un profesor súper experto que enseñaba virología. Cuando dio la clase, y él fue uno de los que identificó que el virus del papiloma humano se relacionaba con cáncer de cuello uterino, él llegó y dijo, ¿y este estudio que hicimos en Colombia? Y yo, Colombia. ¿Colombia? ¿Cómo así? Cuando terminó la clase, yo me le acerqué y le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, hay una científica muy importante, que es la doctora Nubia Muñoz, que ha trabajado conmigo toda la vida y ha trabajado en Colombia. Se la voy a presentar. Y entonces ahí arrancó, porque yo dije de la salud de las mujeres, pero además es un tema que en Colombia no había mucha gente. Y al regresar, yo me apropié de ese tema. ¿Desde en qué año empezaban a trabajar el tema? No, mira, estamos en la historia de hombres y mujeres que dieron muchos adelantos para poder hablar hoy en día y decir que es un cáncer completamente prevenible. Okay. Tenemos que empezar más o menos en la época de 1980, ¿sí? En donde venían identificando qué era la posible causa de este cáncer, sí, porque ya sabíamos que de pronto era un agente de transmisión sexual, porque se presentaba más que todo en civilizaciones o poblaciones polígamas que tenían muchas parejas sexuales, pero además de eso porque ya se han identificado algunos virus que causaban infecciones de transmisión sexual, entre ellos el herpes, el papiloma. Bueno, entonces ahí la tarea de ellos fue llegar a concluir de manera inambigua de que en realidad había una relación causal, que es lo que nos puede llevar a proponer intervenciones que, si las hacemos bien, podemos eliminar la causa. La relación causal entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, porque inicialmente pensaban que era el herpes. Y resulta que ellos, bueno, en el laboratorio se hicieron varias investigaciones en donde caracterizaron los virus que les daban a las mujeres también en el cervix, el cáncer de cuello uterino,
y también en las verrugas genitales. Y encontraron que los virus que causaban las verrugas genitales y los que causaban el cáncer de cuello uterino, a pesar de ser de la misma familia, eran muy diferentes en que los unos causaban cáncer y los otros no. Entonces de ahí ya empezó una ruta de investigación y nos concentramos en los que causaban cáncer. Y el segundo punto fue comprobar si esos virus estaban en todos los cánceres de todo el mundo. Okay. Y empezaron a hacer estudios de casos y controles, o sea, mujeres sin cáncer, mujeres con cáncer, y dicho y hecho que todas las mujeres que tenían cáncer encontraban el virus y muy poquitas mujeres que no tenían el cáncer se veía el virus. Ajá. Y la siguiente pregunta, que fue la que yo participé en mi postdoctorado, es que dijimos, bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de ese virus que se encuentran a nivel mundial? ¿Y cómo podemos hacer una recomendación para que las compañías farmacéuticas inviertan en el desarrollo de vacunas? Okay. Y entonces nosotros recogimos casi, yo no recuerdo si fueron más de 10,000 bloques de parafina de mujeres que habían sido diagnosticadas con cáncer entre 1900 y 1950 y los analizamos en el 2000 y demostramos varias cosas. Uno, que el BPH es la causa necesaria de ese cáncer. No hay otro factor. Todito es causado por ese virus. El cáncer de cuello uterino no tiene otra razón. Otra razón, es solamente el virus. La doctora Nubia publicó un artículo que se llama El BPH es la causa necesaria de cáncer de cuello uterino. Eso cambió el paradigma completamente. El segundo punto fue que describimos los 12 genotipos de BPH, que son los serotipos o los tipos de virus que vamos a encontrar siempre en cáncer de cuello uterino a nivel mundial. No importara dónde miráramos, esos eran. La tercera respuesta fue, el virus no va a mutar, ¿sí? Y de hecho ha permanecido constante en lo que nosotros observamos desde la época de 1900 a 1950 en todas las partes del mundo. Impresión. Y con esto nosotros contactamos a las compañías farmacéuticas y les dijimos, aquí está la evidencia, formulen vacunas. Aquí está el bagaje científico que justifica la vacuna. Pero además, si ustedes producen vacunas que eliminen por lo menos el tipo 16 y 18, que son los que causan el 70% del cáncer de cuello uterino, vamos a eliminar el cáncer de cuello uterino de la faz de la Tierra. Qué maravilla. Entonces, esa es una historia muy bonita en la cual tuve la suerte de seguir participando. Bueno, en una presentación previa que me mandó el amigo comunicador Juan José, a quien agradezco la gestión de esta entrevista, yo veía que o sea, la vacuna debe aplicarse a niñas. Ahí hay como una razón potente y poderosa, porque yo no entendía, yo no tengo hijas mujeres, tengo un hijo hombre, pero igual también enseguida vamos a hablar de la incidencia en hombres, y nunca entendí por qué a las niñas les insistían para que los papás dieran consentimiento para vacunarlas tan temprano. Entonces hablemos un poquito de eso, ¿por qué es importante? Esa pregunta es supremamente importante para entender el valor de la profilaxis de la vacuna, del poder preventivo, ¿cierto? Okay. Nosotros, cuando ya se produjo la vacuna, que la produjeron colegas de Estados Unidos y de Australia, que no es muy viejita, es reciente. No, la vacuna se evaluó en ensayos clínicos entre el 2000 y el 2006. Y a mí también me tocó parte de esa historia en Hopkins porque estaban corriendo los ensayos tiene 20 clínicos. Años. Tiene 20 años. Okay. Y resulta que esas virus son unas cápsulas vacías. O sea, no se reproducen cuando se colocan dentro del cuerpo. Genéticamente, las cápsides se producen in vitro de manera segura porque sacamos el DNA, evitamos que el material genético quede y por eso no se puede reproducir y por eso no puede causar enfermedad. Entonces es completamente seguro. Pero el mecanismo que funciona es que cuando se lo colocamos a las personas se inducen anticuerpos. Okay. Y esos anticuerpos lo que hacen es que bloquean o preparan el cuerpo, se posan en la piel del cervix y evitan que el virus toque la célula a la cual tiene que entrar. Pero si el virus ya ha entrado por actividades diferentes a la vacuna, si el virus ya llegó, que es lo común cuando tenemos actividad sexual,
Ya los anticuerpos no tienen poder porque los anticuerpos nunca entran a la célula. Pues por eso lo tenemos que poner antes de habernos expuesto al virus. Para que el virus, para que el cuerpo, la piel del cervix esté ya protegida y cuando llega el virus no pueda entrar ni vivir ni reproducirse. O sea que por eso se aplica entonces en niñas que en teoría no han iniciado su actividad sexual. Mira, los hallazgos que recién salieron de Suecia e Inglaterra, que ya eliminaron el cáncer de cuello uterino, ¿de creer en eso? Inglaterra, en qué Inglaterra, maravilla. ya lo eliminaron. Lo vi en la presentación, sí. Es que lo que mejor funciona es en menores de 16. Pero que si ellos se enfocaron en 12 o 13 años, logran una cobertura del 80% de la vacuna y una disminución del 90% del cáncer cervical. Qué maravilla. Qué maravilla. Ahí voy con una pregunta muy como de la abogada del diablo, y es, ¿qué hacer con estos movimientos antivacunas? Que siempre están oponiéndose que las vacunas son químicos que le inyectan al cuerpo y que no son necesarias y que son perjudiciales. Bueno, ¿qué hacer con esos movimientos y con los padres que de alguna manera también se niegan o se resisten a que sus niñas sean vacunadas? Bueno, entonces, varias cosas. Sí, hay detractores de las vacunas. Lo primero, y por lo que verdaderamente empezó el movimiento de detractores de la vacuna, fue por una publicación errónea completamente que la comunidad científica tuvo que retirar, en donde le adjudicaban a las vacunas en general unos eventos adversos que no eran ciertos. Estudiar los eventos adversos de las vacunas es difícil, porque no ocurren sino una que otra vez, ¿cierto? Y entonces usted tuviera que muestrear a toda la población para estimar bien el porcentaje de cuando ocurre. Pero además de eso, porque son muy variados, variadísimos. Algunos no son severos, unos que otros pueden llevar a una pérdida importante, pero son completamente rarísimos, rarísimos. Y ese investigador no muestreó bien, sino que se fijó solamente en lo que había ocurrido históricamente. Entonces, a raíz de eso, la Organización Mundial de la Salud creó un comité de seguridad de vacunas y ahora tenemos que todas las vacunas reportan los eventos adversos independiente de en qué momento se haya puesto y dónde se hayan puesto. Todos los países lo tienen que hacer. Cuando usted mira eso, ellos dicen, este es un perfil de seguridad cuya seguridad sobrepasa el beneficio. O sea, quiero decir, es tan buena que no va a causar ningún daño, pero además de eso, es mejor ponérsela que no ponérsela porque te puede dar un cáncer, o te puede dar un COVID, o te puede dar una sarampión. Eso requiere cierto grado de credibilidad en la comunidad que esparce la palabra. En la comunidad científica, en la digámoslo, comunidad científica. Que está de pronto un poco alejada de las farmacéuticas. Exactamente. Hace investigación independiente. Ese es un punto que tiene que ser muy importante. Y pues aquí tengo que decirlo, los que estamos en una universidad pública como la Universidad de Antioquia, que tenemos financiamiento para hacer investigación de otras fuentes diferentes y no son exclusivamente de las compañías farmacéuticas, que además tenemos protegido el tiempo para hacer investigación, somos muy independientes para poder promover las intervenciones. Y eso a veces no sucede con las compañías farmacéuticas. Ellos de todas maneras tienen un mecanismo de mercadeo comercial y eso lleva también a que las poblaciones y las comunidades se sientan incómodas, no crean falsas expectativas o falsas creencias acerca de las vacunas. Con las redes sociales eso se fortaleció más que la capacidad de los científicos de decir eso no es cierto, ¿ya? Porque no tenemos a veces los medios que nos ayuden y porque no tenemos la plata para hacer esa diseminación, para contar esa historia. Entonces, en esas estamos. En el tema de VPH estamos haciendo la educación, la diseminación de la comunidad. Ahora, en Colombia pasó una cosa que fue el evento de Carmen de Bolívar. Y ya le iba a contar que en Santa Elena otra niña con un episodio. Exactamente. Que si hay efectos adversos y qué pasa en esos casos. Porque mira, como cualquier vacuna, la vacuna del virus del papiloma humano puede causar enrojecimiento en el sitio de vacunación,
puede causar un dolor que puede durar más de un día, ¿cierto? Puede causar una hinchazón, puede causar un leve desmayo o alguna pérdida de la capacidad de sostenerse de manera equilibrada, pero no se le ha reconocido nada más allá de eso, lo mismo que otras vacunas, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó en Carmen de Bolívar? Varias cosas. Uno, primero se vacunaron niñas en edad mucho más adulta, que son de 14 a 15 en adelante, que son niñas que expresan con mayor claridad el dolor, el picazón, el ardor, etcétera, ¿cierto? Y entre esas hubo casos de dolor y que había una recomendación que la debe haber todavía, y es que una vez de la vacunación se deben esperar sentadas por 15 minutos. Y eso no se hace a veces. Entonces, al levantarse tan rápido y al tener un dolor y de pronto una leve sensación de mareo, se pueden caer. Y de pronto, si hay un grupo de niñas esperando afuera y ven eso, inmediatamente va una respuesta psicogénica de miedo que lleva como un efecto ajedrez, un efecto dominó, sí. A que ocurre en una comunidad. Se llaman grupos. Y eso ocurrió en Carmen de Bolívar, porque mire que no sucedió en ninguna otra parte del país. Sucedió solamente en una escuela y sucedió durante la semana y no le sucedió, y le sucedió a algunos hombres que no, o niños que no les habían puesto la vacuna. En Santa Elena el caso fue un poco más dramático porque es como no sé si es un Guillain-Barré, pero no sé si se comprobaría que era por la vacuna. Mira, esa es una muy buena inquietud que usted, porque eso también pasó en Colombia. Entonces resulta que hay niñas que tienen ya algunos temas de inmunidad, de respuesta inmune, alergias y autoinmunidad que se exacerban a veces con la aplicación de cualquier vacuna, no solamente esa, ¿cierto? Pero como no habían visto la sintomatología severa antes, nunca les habían estudiado la condición, entonces resulta que se la adjudican a la vacuna. Cuando ya se mira los datos a nivel mundial y encuentra que es que esos casos aparecen cuando hay historia de autoinmunidad y que los papás a veces ni siquiera se han dado cuenta que hay urticaria o hay unos temas de autoinmunidad muy leves que pueden contrastar con eso. Pueden detonar otras cosas. Exacto, pero no han encontrado relación directa con eso. Pues para darte un ejemplo, hemos aplicado miles de millones de dosis de vacuna del VPH a nivel mundial y el perfil de seguridad es igualito al de las otras vacunas que hay en el programa ampliado de inmunización. Ok. Bueno, ¿por qué niños? ¿Por qué los niños? Bueno, hay dos razones. La lógica es que serían las niñas, pero... No, hay varias razones por las cuales la vacuna se recomienda en los niños también. Uno, porque a los hombres también les dan cánceres relacionados con el VPH, especialmente atención muchachos, es muy importante eso. El cáncer de la orofaringe. El virus del papiloma humano se transmite también a través de el sexo orogenital, ¿sí? Y eso es una práctica muy común hoy en día entre la juventud y se reside en las amígdalas o en la parte superior del tracto respiratorio y allí causa cánceres. Y eso les da a hombres y a mujeres. Okay, entonces imagínate que en hombres ocurre más o menos unos 15,000 casos al año en todo el mundo. Dios. En la población HIV positivo, que todavía en Latinoamérica y en muchos otros países sigue siendo la población masculina la más afectada, el VPH causa cáncer anal. Y es muy común el cáncer anal en la población HIV positiva. Entonces, si nosotros vacunamos a todas, y la tercera es que si se vacuna a toda la población mundial, que es la idea, ¿cierto? En esa edad y quedan protegidos, vamos a generar un efecto rebaño. El efecto rebaño es que si yo tengo a todo el mundo vacunado, como pasó con el COVID, voy a disminuir la tasa de transmisión completamente porque no hay personas susceptibles de la infección. Entonces esas son las razones por las cuales tenemos claro de que hay que vacunar a toda la población. Bueno, teniendo este panorama y sabiendo como la exposición a la que todos estamos sometidos,
¿cuáles serían sus recomendaciones ya a finales para ir cerrando? Recomendaciones, sugerencias, consejos para que la gente esté muy pendiente de este tema y pueda revisarse, hacer sus controles y también con los niños y las Pero niñas. venga, que hay un punto muy importante. Ah, bueno. Resulta que nosotros... No, todavía no nos vamos. Okay, listo. Nosotros empezamos a vacunar en el 2012. Esas niñas tenían 9 años. Las que son más mayores son 10 a 14 años más adelante. Van a tener entre 24 y 25 años ahora, ¿cierto? Uh-huh. Las que están de 30 años ahora nunca recibieron la vacuna. Eso es. Entonces, esas mujeres están expuestas a que les dé un cáncer cervical. O sea, que podrían vacunarse en este momento. O ya no, Mira, ya no es... Aquí el punto es que ellas ya estuvieron expuestas al virus. Entonces, es probable que lo tengan. Y la eficacia de la vacuna es muy baja en esa población, pero además da una sensación de falsa seguridad. Ah, yo me puse la vacuna, a mí no me va a dar. Y resulta que sí, puede que se infecte con el virus del papiloma humano. ¿Qué es la recomendación y que es también muy exitosa ahora, hoy en día? Es hacerse la prueba del virus del papiloma humano. Okay. Cada 5 años entre los 30 y los 65. Ay, por Dios. Y si en una de esas a uno le da positivo, tiene que ir donde un ginecólogo a buscar ayuda para que le determinen si hay que tratar la lesión que está originando el virus del papiloma humano. Pero no, venga, no diga por Dios. Imagínese que antes era la citología cada año. Ya no. Ya es cada 5. No. La prueba de BPH es cada 5, pero ya no hay que hacerse la citología. No. No, porque si se hace la prueba de BPH es mucho mejor que la citología. La prueba de BPH reemplaza completamente la citología. ¿Sí? ¿En serio? Y la hacen de la misma forma. Se toma en el cervix con los mismos citocepillos y todo. Y la mujer la debe pedir porque el sistema de salud no le está ofertando a todo el mundo. No, pero sí la están ofertando. Bueno, sí. Excelente noticia. Pero esa es la recomendación y ya un servicio especializado debe definir qué conducta debe. Es muy importante aclarar lo siguiente. Más o menos el 80% de esas infecciones van a aclarar sin dejar ninguna secuela en términos de 18 meses. Entonces, la primera recomendación que usualmente hacen es que espere y se haga el seguimiento con la prueba a los 18 meses o 24 meses después de la primera prueba positiva. El 70% salen negativas, porque lo he vivido aquí en mi laboratorio. Okay. Y eso es una tranquilidad muy grande, porque ya desde ese momento usted queda prácticamente para los siguientes 5 años. Pero también el riesgo de que uno salga positivo en la siguiente visita disminuye mucho, porque a partir de los 30, pues existe una posibilidad muy baja o baja más de que uno se infecte con el virus del papiloma humano si tiene una pareja estable. Y desde que ninguno de los dos tenga como fugas por ahí. Pues no hay que decirlo porque es total. La conducta sexual de la pareja marca el riesgo de cáncer de cervix de las mujeres. Eso ya está demostrado. Imagínense ese pequeño detalle, sí. O viceversa, ¿no? También. Lógicamente la mujer va a estar expuesta en cuanto a cuánto número de nuevas parejas sexuales. No, pero es más alto en hombres. Eso sí pero no tiene primero que vimos en el estudio de casos y controles era que las mujeres eran monógamas y los hombres tenían muchas parejas sexuales y la tasa de infección en los hombres es de casi el 70%. Entonces el riesgo, lógicamente, viene del comportamiento sexual. Y está estudiado y está documentado, muchachos, sí. Así que pilas, pues. Bueno, la recomendación ahora sí. La vacuna, lo más pronto posible, no espere que hasta los 17, hasta esperar hasta los 17 se va a enfrentar la mamá a una cantidad de problemas. Primero va a tener que indagar o se va a sentir la persona indagada por la intimidad de su actividad sexual. ¿Sí? Es gratuita. Entonces, es completamente gratuita en el sistema de salud. ¿La pide que a la EPS? A la EPS, ahí, no, pero en Santa Elena también la aplican, la están aplicando por estos días, yo les iré contando cuándo. Pero las IPS vacunadoras del país, por ejemplo, con Fama, que es el que hace mucha de la vacunación para Sura, aquí en Medellín y en varios municipios de Antioquia, cada hospital de cada municipio tiene un programa de vacunación a través de la Secretaría de Salud, que es la que hace también el programa de vacunación y las campañas.
pero el hospital o la empresa social del Estado de cada municipio que tiene programas y su EPS debe responderle por la vacunación. Los colegios a veces también hay como... Los colegios no administran la vacunación. No la administran, pero hacen como unas alianzas. Los colegios pueden hacer alianzas y sería lo ideal que la IPS se aliara con el colegio para hacer el programa de vacunación, porque verdaderamente es allí donde usted logra tener el contacto con los padres para firmar el consentimiento informado. Se me habla del consentimiento informado. Sí. Consentimiento informado y se requiere. Es una moneda de dos caras. Sí. Uno, cuando los papás lo leen, quedan satisfechos con la explicación que les dan de la vacuna e inmediatamente vacunan a sus hijos. Pero hay un lío muy grande porque a veces no les llega el consentimiento informado y se van al sitio de vacunación y de pronto, si no lo firman a tiempo y llega la niña sola, sin su padre, no la pueden vacunar. Tiene que ser con consentimiento informado de padres debido, ¿sí? Entonces ese es un punto que es supremamente importante, pero la EPS debiera colocar el consentimiento informado en la nube, cosa que padres y niñas puedan bajarlo, lo puedan leer y cuando lleguen al sitio de vacunación ya lo tengan firmado. Doctora, ¿algo más que decir? No, muchas gracias. Creo que Antioquia tiene una deuda con las regiones más pobres y las mujeres más pobres de este departamento tan afligente. El cáncer está mucho más alto en el Urabá, en Bajo Cauca y en el Magdalena Medio. Es casi 10 veces más alto que en Medellín y en las áreas de mejor afluencia. Es una deuda histórica, es una injusticia porque hay los medios, hay los métodos, hay que invertir en esas regiones en el programa de prevención de cáncer de cuello uterino. No se puede dejar al azar que suceda esta situación, porque los problemas son estructurales. Hay que invertir desde todos los sectores para que esa situación cambie. La vacunación, por ejemplo, en el Bagre está en el 20%. Y entonces allá hay un problema estructural de capacidades de los programas de vacunación, de educar a la población en los beneficios de la vacuna. No tienen tiempo, no tienen tantos recursos, pero también cultural, porque es allí donde van llegando los voz a voces para afectar a una población que a veces no tiene medios para enterarse mejor. Ajá. Entonces no es de decir, es que pasa porque es cultura, no, es porque si la sociedad que tiene los medios no se preocupa por cambiar esas barreras estructurales y sistémicas de mejorar la capacidad de la sociedad, no hay cambios. Pero es muy importante entender que las vacunas han salvado no solamente en la humanidad, sino que han mejorado la esperanza de vida de las poblaciones. Y que cuando tenemos mejora la esperanza de vida, tenemos mejoras económicas porque tenemos más mentes jóvenes trabajando y produciendo. Y que muchas veces las mujeres madres, cabezas de familia, ¿cierto? Dependen precisamente de esos hijos que están educando para tener una mejor vejez. Entonces es un círculo en la inversión, un círculo económico. Doctora, muchas gracias por este espacio. Bueno, aquí vinimos, hicimos nuestro mejor esfuerzo porque no se imaginan, todavía sigue lloviendo. No, pero muchas gracias. De verdad, yo me siento tan contenta cuando se interesan en el tema, cuando nos dan la oportunidad de dar a conocer esto, porque esto significa un cambio para la sociedad. Muy importante. Muchas gracias. No, gracias a usted por el esfuerzo que hace para hacer investigación, que en Colombia no es fácil. Y bueno, nosotros hacemos el resto de la tarea, que es intentar llevarles estos contenidos que esperamos que sean de mucha utilidad y de mucho interés. A quienes nos vieron hoy, muchísimas gracias. A quienes nos van a ver en otro momento, compartan eso que es muy importante. Les agradecemos siempre mucho y nos veremos la próxima semana con otro tema en Viviendo Santa Elena en su casa. Un abrazo y gracias.